Listo. Hola, en este video vamos a ver el proceso para modelar zapatas, refuerzo de zapatas y zapatas desde una aplicación en Grasshopper. Entonces, lo más importante, tenemos que tener abierto el modelo en tecla en primer lugar, y es importante que tengamos instalado la componente de Grasshopper que se llama Grasshopper Component. Esta la encuentran en tecla Warehouse. Entonces, para modelar las zapatas necesitamos tener en un Excel los parámetros de diseño de las zapatas. En este caso tenemos este Excel en donde nos indican cuenta con 21 columnas, y cada una de ellas contiene información necesaria para el modelado. En la primera vamos a encontrar el eje de las columnas, junto con imágenes de la malla del proyecto y la ubicación de cada columna. La segunda columna nos va a indicar el orden de selección que tenemos que hacer en tecla cuando ejecutemos la componente. La tercera vamos a encontrar el largo en X en milímetros, el ancho en Y en milímetros, y para el desplazamiento en X tenemos que indicar si es a la derecha o a la izquierda. En este caso, para la derecha aplicaría esta condición, y pues si es a la izquierda iría al lado contrario. ¿Sí? El desplazamiento en Y, tendríamos dos opciones, arriba y abajo. Para la condición de arriba sería este el caso, y pues abajo vendría acá la zapata. Tenemos la altura de la zapata y el recubrimiento lateral de las armaduras en milímetros ambos. Aquí vamos a indicar el refuerzo, el diámetro del refuerzo y la separación de las barras. En este caso, por ejemplo, tenemos diámetro número 7 y cada 15 centímetros. Pero aquí la vamos a escribir en metros. Aquí vamos a indicar qué tipo de gancho tienen las armaduras, y acá el recubrimiento inferior de las armaduras que vienen orientadas en X, el recubrimiento inferior de las armaduras orientadas en Y, igual que los ganchos de todo esto es el set de las armaduras de Y y las de X, inferior en X, inferior en Y. En este caso no contamos con armaduras superiores ni en X ni en y por esa razón cuando ejecutemos la componente va a salir un mensaje de advertencia. Pero no pasa nada, igual se modela todo lo que hemos colocado acá. Esta columna, la última, acá vamos a indicar el espesor del concreto de limpieza. En este caso tenemos 1 metro, 1000 milímetros, es más un concreto ciclopio. Entonces en la componente igual podemos cambiar el parámetro, o sea, los nombres y todo el tema de la numeración. Entonces lo importante es que aquí identifiquemos el orden en que tenemos que seleccionar las columnas en el modelo de tecla. Entonces en este caso empezamos en A3, acá A3, B3, o sea que va todo el eje 3 primero, luego seguimos con el eje 2 y el eje 1 por último. Listo. Adicionalmente, el dato de entrada, el parámetro de entrada de la componente va a ser un archivo en .csv. Entonces, en caso de que no lo tengamos, nos toca es simplemente copiar esto acá, todo lo que tenemos acá, en un archivo nuevo y guardarlo como csv. Entonces, en caso de que no lo tuviéramos, lo pegamos aquí, solamente los valores, y lo guardamos como con esta extensión CSV delimitado por comas.
Para este caso ya contamos con ese archivo, entonces no es necesario que lo guardemos. Sí es importante que a la hora de ejecutar la componente no esté abierto. Este es el archivo, contiene la misma información que vemos acá, está acá. Entonces ahora sí, para ejecutar la componente tenemos que tener el modelo de tecla abierto e instalada esta componente. Entonces nos vamos acá, doble clic, y aquí normalmente aparece una ventana en blanco, o sea, ya aquí la ejecutamos antes para hacer una prueba. Si cargamos, aquí ya tenemos nosotros una configuración que va a llamar directamente el código de Grasshopper que modela estas zapatas. Entonces es simplemente irnos acá, cargarlo, y acá tenemos varias pestañas donde tenemos que suministrar información. Entonces, por ejemplo, la pestaña de zapatas, acá puedes tú definir el nombre que van a tener las zapatas. Esto es muy parecido al panel de propiedades de tecla. O sea, si yo selecciono un objeto acá va a aparecer casi que cosas muy similares. Entonces aquí tú puedes definir el nombre de la zapata, el material. De hecho aquí te va a abrir la base de datos de materiales que tengas en tecla y puedes seleccionar cualquier material. Aquí vas a definir la clase escribiéndolo, deslizando esta barrita de... Acá puedes definir el número inicial de la unidad colada para la numeración y la fase de vertido. Acá hay un tema importante que esta parte de la ubicación en columna ya la vemos cuando ejecutemos la... Listo. Entonces coloquemos sobre columna. Ya miramos cuál es la diferencia entre ambas. En la pestaña de refuerzo, entonces van a aparecer lo mismo, propiedades que se le van a asignar al refuerzo. Acá vamos a encontrar el nombre, el prefijo para la numeración, número inicial y las clases de cada uno de las armaduras, dependiendo de lo que queramos modelar. El factor de recubrimiento lateral lo usamos para desplazar lateralmente las barras, pero ya lo miramos también cuando lo modelemos. En la pestaña de limpieza entonces vas a encontrar todos los parámetros que afectan a el concreto de limpieza. Entonces aquí puedes cambiarle el nombre. Coloquemos aquí ciclopio, ya que vamos a modelar es un concreto ciclopio. Listo. Material. Aquí ciclopio. Listo. Material. Usemos un piedra natural. Podríamos usar este por ahora. Es muy fácil cambiarlo luego. Ciclopio CP. Para la numeración, la clase podemos darla así y todo lo demás así. En la pestaña de archivos de entrada, aquí es donde vamos a llamar nosotros los archivos de Excel que necesitamos. Hay un apartado que va a llamar la base de datos de armadura. Por defecto ya viene cargada en esta configuración. Entonces aquí la encontramos. Aquí va a aparecer básicamente dependiendo del diámetro de cada armadura, el radio de doblado, el gancho, la longitud, etc. Pero ese ya viene cargado ahí, no es necesario ajustarlo. Y aquí en archivo de Excel sí vamos a buscar el Excel de las zapatas. Entonces nos vamos a ir acá, copiamos esta ruta, nos vamos acá, seleccionamos esto, abrir, y ahí ya configuramos todo lo demás. Ya podríamos ejecutar la componente para que modele la zapata. Entonces modificar, aplicar OK, volvemos acá, ejecutamos esto y nos va a pedir que seleccionemos las columnas. Aquí podemos seleccionar varias columnas. Lo más importante es que sean en el mismo orden que nos indican acá.
Entonces podríamos seleccionar estas, son 13 columnas. Primero las del eje, de hecho aquí me equivoqué, son las del eje 3. Ahí está bien, está bien. Sí. Sí, están mal es acá, en esta imagen. Listo. Ahí vamos bien. Seleccionamos acá, luego acá, acá. Te falta. Sí, aquí me volé una. Entonces si te equivocas, simplemente seleccionas Escape y toca volver a hacerlo. Entonces otra vez clic acá, selecciono estas. Y nos quedan estas. Una vez las tengas seleccionadas, haces clic en el botón central del mouse y ya empieza a ejecutarse la componente. Este es el mensaje de advertencia que aparece porque no tenemos información en estos campos de barras superiores. Pero de todas formas se modela todo lo que está indicado en el Excel. Entonces aquí ya van a aparecer todas las columnas. Es importante que tengamos en cuenta que como es una componente, pues al seleccionarlo es como si todos los objetos estuvieran unidos en una sola componente. Entonces es fácil editarlo porque lo seleccionas, haces doble clic, tienes que tener activado este modo de selección, seleccionar en componentes. Y aquí podríamos, en caso de que haya una modificación, simplemente se ajusta el CSV y se modifica otra vez todo. Entonces, miremos acá que era el recubrimiento, el factor, lo que aparecía acá, el factor para el recubrimiento lateral. Entonces acá en refuerzo teniendo seleccionado esto, este factor lo que hace es desplazar estas barras cierta cantidad, cierta longitud hacia acá, hacia adentro. Entonces si yo le coloco 0, van a quedar justo al borde del refuerzo, del recubrimiento lateral que se haya definido. Entonces, por defecto en la configuración está definido 2.5 porque funciona bien, o sea, quedan las barras justo en la curvatura en la parte recta de estas barras transversales. Entonces, para modificarlo, pues seleccionas así, modificar, y otra vez queda bien. Siempre que se modifique va a aparecer este mensaje, pero no pasa nada. Ok, listo. Entonces nos queda mirar el tema de la ubicación de la columna cuando tenemos dos opciones, sobre columna y bajo columna. Entonces cuando es sobre la columna, la parte inferior de la zapata va a coincidir con la parte inferior de la columna. Es decir, que la zapata va a crecer hacia arriba, ¿sí? Si seleccionamos ahorita y cambiamos la opción a bajo columna, lo que va a pasar es que la cota superior de la zapata va a coincidir con la cota inferior de la columna. O sea, la zapata va a crecer hacia abajo, ¿sí? Listo, creo que eso sería todo. Muchas gracias.